Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos vamos a meter de lleno en una vida intensa, llena de contrastes. La vamos a reconstruir con los extractos y resúmenes que tenemos de Mi nombre es Emilia del Valle, la novela de Isabel Allende. Una novela fascinante, sin duda. Totalmente. La idea es que sigamos el rastro de Emilia del Valle. Queremos entender bien quién es esta mujer, cómo se va forjando su identidad, ¿no? Desde que nace allá en San Francisco hasta que llega a Chile, un Chile en plena guerra civil. Es una historia de origen, sí, pero va más allá. Claro, es también la historia de su vocación como periodista y de esa búsqueda constante de pertenencia dentro de todo ese universo familiar de los del Valle, que ya conocemos un poco por Allende. Un universo complejo, sí, señor. Y el punto de partida ya es como de novela, ¿no? Imagínense San Francisco, 1866. Una monja irlandesa, ex monja, da a luz a Emilia. Fruto de una relación con un aristócrata chileno que además la ha abandonado. Exacto. O sea, una vida que arranca ya desafiando todo lo establecido, me parece. Así que, vamos a entrarle. Venga. Empecemos por esos primeros años. Las fuentes que tenemos describen su infancia en el barrio de La Misión, en San Francisco. Un lugar como muy vibrante, lleno de inmigrantes, de lucha diaria. Un crisol de culturas, ¿sí? Y ahí, su madre, Molly Walsh, es una figura central. Los resúmenes la pintan como una mujer de carácter fuerte, muy pragmática. Pragmática hasta la médula, diría yo. Sí. Hay una anécdota que los documentos destacan por su crudeza, ¿no? Le muestra a la pequeña Emilia la cabeza cortada del bandido Joaquín Murrieta. Uf, qué imagen. Sí, una imagen. Una imagen muy fuerte, ¿verdad? Como lección. Una visión como muy descarnada del mundo. Y quizás, una advertencia un poco velada sobre el tipo de hombre que era su padre biológico. Es interesante eso. Por un lado, esa dureza de Molly, casi cínica, enseñándole a sobrevivir en un mundo que ella ve como hostil. Ajá. Y por otro lado, la construcción de ese mito paterno, el hombre rico, el poderoso, pero lejano, allá en Chile. Sí, porque esa figura paterna es como una presencia constante aunque esté ausente, ¿no? Molly le recuerda a Emilia una y otra vez. Tu padre es un hombre rico en Chile. Hay una herencia esperándote. Pero siempre con la condición. Siempre la condición. Si eres obediente y virtuosa. Me pregunto qué impacto tendría esa mezcla, ¿no? Ese pragmatismo tan brutal y esa promesa tan condicionada en una niña. Debió ser increíblemente confuso y a la vez muy formativo. Las fuentes como que sugieren que Molly no solo la instruía, sino que también proyectaba en Emilia sus propias, sus ambiciones y quizás sus resentimientos. Claro. Y luego está esa escena clave que mencionabas, la visita a Nob Hill, por ahí de 1873. Sí. Que no es solo ir a ver una mansión. Los resúmenes como que enfatizan mucho el contraste, ¿no? La madre y la hija, de la misión, la zona trabajadora, frente al lujo, la formalidad de la élite, simbolizada por ese mayordomo inglés, la casa imponente, y la confirmación de que Gonzalo Andrés del Valle está en Chile. Y el acto de dejar la carta con la foto, para Emilia, que todavía era una niña, eso debió ser como la materialización de una idea. Hay una deuda. Hay un origen que me negaron, algo que me pertenece pero que está lejos. Ahí se planta la semilla de la búsqueda, me parece. Totalmente. Pero las fuentes también hablan de un contrapunto importante en esa infancia, ¿no? El padrastro, de apellido Claro. Ah, sí, el señor Claro. Se le describe como una figura de estabilidad, de afecto más cotidiano, que le enseña el valor del trabajo digno. ¿Cómo crees que convivían en la mente de Emilia esas dos figuras paternas tan distintas? El mito chileno y la realidad afectuosa pero modesta del señor Claro. Esa es una tensión central, me parece, que los documentos subrayan. El señor Claro representa la seguridad, el cariño tangible, la ética del esfuerzo. Como que la ancla a Emilia a una realidad concreta, ¿no? Ajá. Gonzalo Andrés del Valle, en cambio, es la promesa, el linaje, la aventura, pero también es la ausencia, el abandono. Es muy probable que esa dualidad alimentara tanto su ambición como su necesidad de buscar respuestas, de entender de dónde venía realmente y qué significaba cada una de esas herencias, por decirlo así. Claro. La estabilidad del padrastro, quizás, le dio la fuerza para perseguir esas incógnitas que representaba el padre biológico. Tiene sentido. Y Emilia,
no tarda en mostrar que no es una niña común y corriente. Las notas la describen como inteligente, voluntariosa, incluso testaruda. Sí, con carácter. Con carácter. Y en la adolescencia canaliza esa energía en la escritura. Empieza a publicar novelas de aventuras, de esas populares, baratas. Pero hay un detalle que las fuentes destacan mucho y es revelador. Lo hace usando un seudónimo masculino. Ese detalle es crucial, ¿verdad? Nos habla directamente de las barreras que enfrentaba una mujer escritora a finales del siglo XIX. Claro. No era solo publicar, era ser tomada en serio, poder acceder a ciertos géneros considerados masculinos, como la aventura. Es un primer acto de rebeldía, pero inteligente, una forma de saltarse las limitaciones que le imponía la sociedad. Sí, demuestra su determinación y ese pragmatismo quizás heredado de Molly, como decías, pero aplicado a su propia pasión. Exacto. Pero parece que la ficción, incluso la que tenía éxito, como que no era suficiente. Hay un momento en que da un giro. Las fuentes cuentan cómo, con esa misma determinación, convence a un editor del San Francisco Examiner. El Examiner, un periódico importante. Exacto. Y empieza a trabajar como reportera. La emparejan con otro periodista, Eric Whelan. Este salto al periodismo, ¿qué nos dice sobre su búsqueda personal, más allá de lo profesional? Yo creo que esa transición es profundamente significativa. Y los resúmenes como que apuntan a una motivación que va más allá de la simple ambición profesional. Dejar la ficción por el periodismo sugiere una necesidad como imperiosa de confrontar la realidad, los hechos crudos. Quizás inventar mundos ya no le bastaba. Necesitaba investigar, desenterrar, narrar lo verdadero. Y es imposible no conectar esto con su propia historia personal, ¿no? Lleno de incógnitas, de verdades a medias sobre su origen. Claro, claro. El periodismo se convierte en su herramienta no solo para contar el mundo, sino, implícitamente, para buscar su propia verdad. Es un paso hacia la acción directa, ¿no? Hacia estar en el centro de los acontecimientos, no solo imaginándolos. Es una elección audaz, sin duda, ser mujer y reportera de calle en esa época. Las fuentes mencionan que hacía pareja con Eric Whelan. ¿Se sabe algo más de esa dinámica inicial, antes del gran viaje a Chile? Los documentos sugieren una relación profesional sólida desde el principio, basada en el respeto mutuo y, probablemente, en una pasión compartida por el oficio. Whelan parece que reconoce su talento y su determinación. Ajá. Cubrían juntos historias locales, aprendiendo el uno del otro. Esta camaradería inicial va a ser fundamental para lo que viene después. No es solo un colega asignado, se convierte en un compañero en un sentido más profundo. Y entonces llega ese después, la gran oportunidad, que también es un riesgo enorme, cubrir la guerra civil en Chile. Uf. Los resúmenes indican que acepta casi sin dudarlo y se embarca con Whelan. Dejar San Francisco, su hogar, su mundo conocido, para ir a un país en conflicto, y además el país de su padre ausente. Es un punto de inflexión total en su vida. Absolutamente. Las descripciones que tenemos de su trabajo en Chile son intensas. No es un reportaje desde la comodidad, ¿eh? Las fuentes la sitúan en el corazón del conflicto entre el presidente Balmaceda y el Congreso. En el meollo del asunto. Exacto. Hablan de reportajes desde el frente de batalla mismo, desde hospitales de campaña desbordados, incluso desde cárceles. Se menciona explícitamente que sobrevive a situaciones límite, que la dejan entre la vida y la muerte. Esto ya va mucho más allá de buscar una buena historia, ¿no crees? Totalmente. El viaje a Chile, tal como lo pintan las fuentes, es el crisol definitivo para Emilia. La guerra le expone a la violencia extrema, a la fragilidad de la vida, a dilemas morales que probablemente nunca imaginó. Ya no puede ser solo la observadora objetiva si es que alguna vez lo fue del todo. El horror, el sufrimiento, la tocan de cerca. Y en medio de ese caos, claro, las relaciones humanas se intensifican. La conexión con Whelan, por ejemplo, se forja en ese fuego compartido de peligro y propósito. Sí. Pero lo crucial aquí, y las fuentes lo subrayan, es cómo esta experiencia bélica se entrelaza de forma inseparable con su búsqueda personal. Está en Chile, la tierra de su padre. Mientras documenta la caída de un país, está simultáneamente buscando piezas de su propio rompecabezas familiar. ¿Es que es eso? La Guerra Civil Chilena de 1891 no es solo el escenario,
Es el catalizador que acelera su confrontación con su identidad, con los del Valle y con Gonzalo Andrés. Exacto. El periodismo se convierte en la llave, quizás una llave inesperada, para acceder a ese mundo familiar que le fue negado. Me imagino que investigar la guerra le daría contactos, acceso a lugares, información. ¿Las fuentes detallan un poco cómo empieza a tirar de esos hilos familiares en medio del conflicto? Los resúmenes sugieren que su trabajo como corresponsal de Abrepuertas, sí, entrevista a figuras clave, se mueve en círculos donde el apellido del Valle tiene peso, tiene resonancia. Claro. Empieza a escuchar historias, rumores, a conectar puntos, descubre secretos familiares, las complejidades y quizá las sombras de ese linaje aristocrático. No es una búsqueda directa y sencilla, ¿eh? Es más bien como ir desenterrando fragmentos de verdad mientras cumple con su labor periodística. Una doble misión. Exacto. Y esta doble misión la obliga constantemente a preguntarse quién es ella en todo ese entramado. La reportera estadounidense, la hija ilegítima de un del Valle, ambas cosas a la vez. ¡Qué fuerte! Y todo esto mientras vive y narra los horrores de la guerra. Las fuentes mencionan un contraste interesante. Parece que encuentra un respiro, una especie de santuario, en el sur de Chile. Ah, sí, el sur. Hablan de paisajes, de bosques, lagos, volcanes, una naturaleza como muy poderosa, que se opone a todo ese caos y destrucción. ¿Qué crees que representa ese sur para Emilia? Ese contraste es potentísimo y parece ser un símbolo clave en la narrativa que reconstruimos a partir de las fuentes. El sur de Chile, con su naturaleza imponente, serena, representa la posibilidad de algo diferente. Frente a la violencia, la destrucción, la fragmentación de la guerra y quizás de su propia identidad, el sur ofrece una imagen de permanencia, de belleza, quizás hasta de curación. Una vía de escape, tal vez. O más bien, podría simbolizar la opción de encontrar una pertenencia elegida, no heredada o impuesta. Un lugar donde reconstruirse, donde quizás echar raíces propias, más allá del apellido del Valle o de las cicatrices de la guerra. Es donde su viaje de autodescubrimiento parece encontrar un posible punto de llegada, o al menos una nueva perspectiva. Tiene mucho sentido. Oye, y antes de seguir, situemos un poquito a Emilia en el gran tapiz de la obra de Allende. Las fuentes nos recuerdan que esta novela dialoga con otras, como La Casa de los Espíritus, Hija de la Fortuna, Retrato en sepia. ¿Cómo encaja Emilia, esta mujer forjada entre San Francisco y la guerra chilena, en toda esa saga familiar del Valle Truba? Su incorporación es muy significativa. Emilia no es solo un personaje nuevo. Su historia ilumina ángulos distintos de la familia y sus temas recurrentes. Al venir de fuera, por así decirlo, con una mirada crítica y una experiencia vital tan diferente. Claro, otra perspectiva. Exacto. Desafía ciertas nociones preestablecidas sobre el linaje, el honor, el destino, que son tan centrales en la saga. Aporta la perspectiva de la hija ilegítima, de la mujer que se abre camino por sí misma en un mundo de hombres y que además lo hace a través de la palabra escrita, de la investigación. Expande la idea de qué significa pertenecer a esa familia y cómo las mujeres, en particular, encuentran formas de narrar y controlar sus propias vidas, muchas veces en contra de las expectativas familiares y sociales. Enriquece esa cartografía familiar con una historia de resiliencia y búsqueda de identidad muy particular. Vale. Para tener una visión más nítida, hagamos un repaso rápido de los personajes centrales que hemos ido mencionando tal como surgen de estas fuentes. Está Emilia, claro, la protagonista. Escritora, periodista, mujer en busca de sí misma. La figura central, sí. Molly Walsh, la madre irlandesa, pragmática, compleja, que marca sus primeros años de forma indeleble. Gonzalo Andrés del Valle, el padre ausente. Figura mítica y catalizador de gran parte de la trama personal de Emilia. Eric Whelan, el colega periodista, compañero en la aventura y el peligro, que representa también una conexión afectiva importante para ella. El padrastro, el señor Claro. Símbolo de la estabilidad, el afecto y la dignidad del trabajo cotidiano. Un ancla. Y finalmente, el contexto histórico personificado en Balmaceda y las fuerzas del Congreso, cuyo conflicto define toda la experiencia chilena de Emilia. Exacto. Y cada uno, como hemos visto, ilumina una faceta distinta. Sí, Emilia y la lucha por definirse. Molly y Gonzalo Andrés, el peso del pasado, los secretos. Whelan, la camaradería y el amor en tiempos difíciles. El señor Claro, la importancia de las raíces humildes y honestas. Y la guerra,
cómo la gran historia atraviesa y moldea las vidas individuales. Es un entramado complejo el que dibujan estas fuentes, ¿eh? Exactamente. No son personajes aislados, son nodos en una red de relaciones y significados que construyen la historia de Emilia. Su interacción, los conflictos y lealtades entre ellos, es lo que da profundidad a su viaje. Las fuentes como que destacan cómo estas relaciones la obligan a tomar decisiones cruciales sobre su identidad y su futuro. Bien, pues hemos recorrido un camino largo siguiendo los pasos de Emilia del Valle a través de estos resúmenes y extractos que tenemos. Desde esa niña en la misión de San Francisco, marcada por un origen tan singular, pasando por su audaz entrada al periodismo, un mundo de hombres, hasta su inmersión total en la brutalidad y la revelación personal que le supuso la Guerra Civil chilena. ¿Cuáles serían los grandes ejes, las ideas clave que nos deja esta exploración? Yo destacaría varios puntos clave que las fuentes ponen mucho de relieve. Primero, la construcción de la identidad como un proceso activo, a veces doloroso, especialmente cuando hay ausencias y secretos familiares. Emilia no acepta la identidad que le imponen, lucha por forjar la suya. De acuerdo. Segundo, el inmenso poder y también la carga del linaje. Cómo el pasado familiar nos persigue y nos define, aunque no queramos. Sí, eso es muy Allende también. Totalmente. Tercero, la agencia femenina. Emilia es un ejemplo potente de una mujer que desafía las restricciones de su época para vivir y trabajar según sus propios términos. Muy importante. Cuarto, el impacto transformador de la experiencia extrema, en este caso la guerra, que como que desnuda lo esencial del ser humano. Y finalmente, el valor del testimonio, de la narración, el periodismo, la escritura, como herramienta para entender el mundo y para encontrarse a sí misma. Sí, es verdad. Parece que la historia de Emilia va más allá de la aventura o el drama histórico. Es una reflexión sobre cómo nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Cómo construimos nuestra narrativa personal a partir de los fragmentos que tenemos. Los recuerdos, los secretos, las historias que nos cuentan, las que descubrimos. Totalmente de acuerdo. Y nos deja pensando en esa búsqueda universal de saber de dónde venimos. Pero no como un destino ineludible, sino como un punto de partida para poder decidir quiénes queremos ser. La historia de Emilia, tal como la perfilan estas fuentes, sugiere que conocer y confrontar el pasado, por doloroso que sea, es necesario para poder elegir el futuro con libertad. Queda entonces una pregunta flotando, quizás para seguir reflexionando después de este análisis. Emilia usa la escritura, el periodismo, como una forma de navegar su vida, de buscar la verdad, de sobrevivir incluso. ¿Hasta qué punto esa necesidad de narrar, de poner en palabras nuestra propia experiencia, es fundamental no solo para entendernos, sino para mantenernos a flote, para construir un sentido propio, sobre todo cuando el mundo alrededor parece desmoronarse? Es una excelente pregunta para cerrar. ¿Esa necesidad de narrar como ancla, como brújula? Sí, da para pensar mucho. No olvides suscribirte y regalarnos un like.